Ciudad Gótica hoy estuvo caliente, red hot on fire. Es lo que le leí a un usuario el día de hoy. ¿Cómo están, You Knowers? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Sigo buscando la noticia, pero sigo buscando la noticia que los medios tradicionales no ponen. Aclaramos esa parte. Eso, este post de Roberto Ruiz Díaz, un ilustre abogado que luchó en contra de la minería que suena fuerte que quieren volver a abrir y que parece que al pueblo, alguna parte del pueblo le dio amnesia y se les olvidó lo nefasta que es la minería a cielo abierto, y más cuando viola la Constitución en más de 25 artículos. Le invito a que se compre su pequeño tomo o librito de la Constitución panameña para que nos eduquemos. Creo que hay que hacer más campaña de eso. Cómprese su librito de la Constitución para que conozca las leyes del país. Esas leyes que muchas veces los gobernantes se saltan. Roberto Ruiz Díaz habla de la situación en contra de Saúl Méndez, el Suntrack y la huelga, que al parecer, según algunos, pues, si capturan a Genaro López, a Saúl Méndez, a los gremialistas, con razón o sin razón, recuerden siempre que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hago un paréntesis. Asimismo, me gustaría que verifiquen todos los escándalos de corrupción de Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social, todos los escándalos que tuvo su administración. Rafael Sabón, el ministro de los huecos del MOP, las vigas H, ¿dónde están? Gerardo Solís, contralor que refrendó el contrato minero y refrendó todos los auxilios económicos, etcétera. Nando Menezes, Nito Cortizo, las bandas gástricas, Gaby Carrizo, los ventiladores, wow, el hospital modular de Nito Cortizo. Cuántas historias, ¿cuándo acabaríamos? ¿Dónde están esas investigaciones que son muchos más millones de dólares? Ahora, no hay delito pequeño y delito grande. Todo delito debe ser juzgado. Y como siempre he dicho, no soy fanático ni de Saúl Méndez, ni de Genaro López, ni del Suntrack. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso. Qué curioso que ahora que están en huelga les hacen un proceso. Es que esa es la parte. Si el Suntrack siempre ha sido una piedra en el zapato de los gobiernos toda la vida, no de ahora. Pero qué casualidad que en el gobierno de Nito y en este es que les han cerrado cuentas, los han investigado y le levantan procesos. Curioso, ¿no? Esa es la parte que hace ruido. Roberto Ruiz Díaz va a hablar de eso a continuación. Lo estuve viendo, pero quiero que lo escuches tú también. Pero estamos viendo con preocupación un posible retorno a las prácticas de hace unos años atrás, en las cuales se utilizaba un ministerio público y un órgano judicial para judicializar la protesta, judicializar a aquellos que adversan al poder, o judicializar simple y llanamente a quien tiene una posición diferente a lo que el gobierno quiere que pienses. Cuesta creer que actores que sufrieron supuestamente una persecución política hoy sean esos mismos los que celebran una posible persecución política. Se refiere al presidente de la República que en su momento no, siempre ha manifestado que lo que le hicieron a él fue una persecución política, incluso lo enjuiciaron y lo han metido preso. Durante 6 meses estuvo preso en el Renacer y considera siempre José Raúl Mulino que lo que le hicieron a él fue una persecución política.
Y lo que le hicieron al caso a Mayer Mirachi fue lo mismo. Entonces, y a Ricardo Martinelli, que estuvo en la embajada y ahora está en Colombia gozando de un asilo político, también es persecución política. Entonces, ¿qué está pasando ahora? A eso se refiere Roberto Ruiz Díaz aquí en este comentario. Porque para nadie es un engaño que el Suntrack existe hace muchos años. Correcto. Y si hay información del Suntrack, la tenían hace muchos años. Hace mucho tiempo sabían si algo se estaba cocinando mal ahí. Pero hoy las han querido utilizar. Cuando analizamos las cifras, los datos, la información que sale, es algo mínimo versus el blanqueo abierto y rampante que pasa por el sistema bancario. Uf. Y que incluso pasa por la UAF, pero nunca salen los reportes. Ni en los medios. Crack Roberto Ruiz Díaz. ¿Por qué? Porque es un político, porque es un protegido, porque es alguien que no quieren que lo toques, pero cuando llega y se deciden por una persona, la investigación entonces comienza a caminar. Qué difícil es que Panamá sea gobernada por un Nayib Bukele. Imagínate una nueva cárcel para 40,000 cuellos saco y corbata, rabiblanco, llenos de mucho dinero. ¿Cómo sería eso de que queden presos estos 40,000 políticos? Van a decir todos que todo es persecución política. Van a decir eso. Por eso es muy difícil que aquí en Panamá salga de Panamá un Nayib Bukele. Muy difícil. Muy difícil porque Panamá es chiquita, todo el mundo se conoce y todos comen del mismo plato y todos tienen rabo de paja. Increíble. Pero paja grande. El asilo que pide Saúl Méndez, él tendrá sus motivos y sus razones. Sí, porque yo tampoco entiendo por qué lo pidió. La población no conoce mayor información que la que los medios brindan. Y eso es verdad, porque la que brindan los medios es una versión totalmente sesgada en contra de todo el movimiento sindical del Suntrack. Nada, ni siquiera con duda razonable de la posibilidad de que él sea inocente en algo. Y van a salir de una vez, pero si él no la debe, no la teme, ¿por qué se esconde? Bueno, Martinelli no lo decía, que él es inocente, que lo de él es persecución política, que él sabe y tiene pruebas de que es inocente y aún así no se le respetó el debido proceso. Y él lo dijo tantas veces, si a él no se le respetó el debido proceso, ¿qué se espera del hijo de la cocinera? Acuérdate, Martinelli lo vivía diciendo, ¿ya se te olvidó? Martinelli nos advirtió de que si a él, que es expresidente, con toda la batería de superabogados que tenía y que tiene, le quitaron todas las garantías y le violaron todos los derechos, menos dice que lo último que no lo han violado es carnalmente. Él lo ha dicho muchas veces. Entonces, ¿qué se espera de los demás? Yo tratando de pensar como el abogado del diablo, Saúl Méndez aquí está viendo, no hombre, no, aquí aunque yo tenga la razón me quieren joder. O a lo mejor sí sabe que él hizo algo mal, no lo sé. De eso se tienen que encargar los abogados. Pero igual, todos son especulaciones porque falta que él diga por qué está allí y a ver si uno le cree también, ¿no? Porque eso es la otra. Y si están las pruebas y si los abogados tienen las pruebas de que él es inocente y hay tecnicismo o si se nota la hazaña, la vehemencia, la velocidad con la que se le lleva el caso. O sea, tantas cosas que pueden haber. Muy interesante. Y muchas veces es información sectarizada que se le da al medio para que la comunique. Pero sus razones tendrá, así como la tuvieron varios de los que han solicitado asilo político. Como Martinelli. Que se decían perseguidos políticos. Como Martinelli, está hablando de eso. O aquellos que fueron detenidos y hicieron famosa la frase de Lawfare. Simplemente está hablando de Martinelli. Tenemos que recordar para no olvidar. No podemos utilizar las herramientas del Estado para perseguir y acallar la protesta ciudadana con el único ánimo de meterle miedo a la población. Sí. Aquí, el que más grita o el que cree que más manda
no es el que siempre, al final, se sale con las suyas. Siempre hay una justicia, terrenal o divina. No vamos a cuestionar el derecho que tengan las autoridades de investigar, porque ese es su derecho. Pero siempre vamos a cuestionar cuando la investigación es sectarizada o va dirigida a afectar a X o Y personas, o a X o Y grupo. La protesta no se va a deslegitimar porque alguien investiga el Sutra, No. o porque alguno de sus miembros pidió un asilo. Estoy de acuerdo con eso, porque si Genaro López, Saúl Méndez o Juan Pérez, cualquier persona del Suntrack o del gremio educativo, docente, si alguno de ellos cometió algún delito, pues que pague. Pero para mí es desviar la atención del problema principal. Los panameños no queremos la ley 462. Los panameños no estamos de acuerdo con la apertura de la mina. Los panameños no estamos de acuerdo con el, ¿cómo se llama? Contrato, convenio de entendimiento, tratado, enunciado. Es que nunca me aprendo bien el porqué. Porque para mí debió haberse discutido en la asamblea y después llevarse a un referéndum, como se han hecho otras ocasiones de decisiones sensitivas, como la ampliación del canal, ¿se acuerdan? Eso se tuvo que llevar a referéndum. La protesta la van a mantener, porque el problema está en la ley de la Caja del Seguro Social. El problema está principalmente en la intención de reabrir la mina por un factor económico que no es el del Estado. Y la protesta es por los memorándum que se han firmado con los Estados Unidos, que al final parece que lo único que traen es garantizar la presencia militar en los Estados Unidos para que les cuide las espaldas. ¿Qué espalda? No hemos aprendido absolutamente nada desde aquella invasión americana hasta hoy. 1989. No somos adversarios de los Estados Unidos, somos socios. Y como socios pedimos ese trato igualitario. No que nos traten como si fuéramos empleados. O el patio trasero. O el famoso patio trasero. Oh. Esas protestas por esos temas se van a mantener. Porque la población está viendo un gobierno indolente. Un gobierno que simplemente decidió imponer su voluntad. Lastimosamente llegó como llegó, pero llegó. Pero no puedo olvidar que hay más del dos terceras partes de la población que no le compró ni el discurso y no le compró tampoco su propuesta de gobierno. Y esas personas también tienen derecho a discernir, a opinar y a oponerse. Pero ahora parece que se esconden. Me llama mucho la atención. ¿Dónde está el 66%? Perdón, para ver, 34, 66, sí, correcto. ¿Dónde está el 66% de los panameños que no votó, que no votamos por Mulino? El 66%, ¿dónde estamos? ¿Dónde están? Que no están diciendo nada en las calles, en las redes, y se están llevando del show mediático que es Saúl Méndez y Genaro López y algunos dirigentes sindicales. Se nos olvida cuál es la esencia de la lucha. ¿O crees que nada más esto me afecta a mí? ¿A ti no te afecta lo de la Caja del Seguro Social? ¿Ah, no? ¿A tus hijos no? ¿A tus futuros hijos no? Interesante. Buena reflexión aquí por parte del distinguido Roberto Ruiz Díaz, que sigue hablando. A las decisiones que adopte el gobierno nacional. Y eso lo tiene que entender el presidente Mulino. Hoy el Palacio puede que esté recibiendo los aplausos y los vivas porque Saúl Méndez se alceló o porque detuvieron a un dirigente del Suntra. Tu propio amigo Mayer Mirachi lo posteó y le está aplaudiendo y está felicitándolo. O sea, más alejado, más dividido Roberto Ruiz Díaz, más divorciado, si se quiere, de Mayer Mirachi, imposible.
Totalmente divorciado Roberto Ruiz Díaz de Mayer Mirache en estos momentos, mi rey. Totalmente divorciado. Aquí hay dos opiniones totalmente antagónicas, diferentísimas. Uno por un lado y Roberto Ruiz Díaz por el otro. Nos dividimos los panameños. Ahora estamos en bandos opuestos. Qué locura. Pero con eso se resolvió el problema de la salud, de No, la medicina, no, de la falta de empleo, no, de la educación, no, de la vivienda. no, No se solucionó absolutamente nada. Nada. Solo simplemente una victoria pírrica para los intereses de cierto sector de la población. Victoria pírrica. Haciendo docencia. Victoria pírrica. Significado. Vamos a ver si la inteligencia lo hace. Victoria pírrica. Una victoria pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando aparentemente o tácticamente vencedor, de modo que incluso tal victoria puede terminar siendo derrota. Victoria pírrica. Y esto va en referencia a una batalla en la antigua Grecia, en donde la batalla de Heracles en 280 a.C. y en la batalla de Ásculo en 279 durante las guerras pírricas, debido al nombre por el rey Pirro de Epiro, cuyo ejército sufrió bajas insustituibles al derrotar a los romanos en la batalla de Heraclea en 280 a.C. y en la batalla de Ásculo en 279 a.C. O sea, ambas batallas la ganó el rey Pirro de Epiro, pero al final salió contraproducente. Entonces de aquí viene el término victoria pírrica. Un poquito de docencia no hace daño. Podemos educarnos mucho verdaderamente, porque internet tiene cosas muy interesantes todos los días. Seguimos escuchando acá. Porque el resto de la población no come, no vive ni del soundtrack, ni de lo que haga el soundtrack. Yo no vivo del soundtrack, gracias a Dios, ni como de Saúl Méndez ni de Genaro López. Lo que me llama nuevamente poderosamente la atención es que qué casualidad que ahora que están protestando es que les levantan todos los procesos. A eso me refiero. Pero nosotros tenemos que apelar a que queremos un Estado de Derecho donde se garantice el debido proceso, en donde las investigaciones sean honestas, transparentes e imparciales, donde el derecho a la defensa se respete para ambas partes, Sí. en donde el Ministerio Público juegue limpio y el órgano judicial se atreva a tomar las decisiones. Aquí hay un órgano judicial con varias demandas en la Corte sobre los temas que están discutiéndose en la calle, que simplemente en esta ocasión, no sé si por temor o por qué, han preferido simplemente no entrar a darle trámite, cuando es responsabilidad de ellos impartir justicia. Lo hicieron con la mina, valientemente, y desgranaron un contrato que rompía y violaba con todo aquí en Panamá. Pero en esta ocasión también tienen que entrar a valorar esas acciones judiciales que hemos estado presentando, porque no solamente protesta en las calles, sino también se protesta en los tribunales, a través de acciones para tratar de que la Corte Suprema juegue ese rol de ser el equilibrio y el garante de la Constitución y de la ley, y de ese respeto. Las protestas van a seguir, porque mientras no se discuta y no se llame una mesa de diálogo real con todos los sectores, la protesta en las calles se va a mantener. Podrán utilizar a la policía todos los días de Dios, como la están subutilizando, para ir al lado de las protestas y de las marchas que van por calle 50. Sí, porque los policías están protestando también, pues. Agarra 100, 200 unidades, cuando el corregimiento de San Francisco anda pidiendo policía. En Don Bosco andan pidiendo policía. En la 24 y en Mañanita San Miguelito. piden la policía. Y no le están dando las unidades necesarias. Así que este es un tema que siempre va a quedar en manos del Ejecutivo, que ellos decidan qué quieren. Lo único que nosotros como ciudadanos le pedimos es que respete la Constitución, que respete la ley. Que así como nos piden
que nosotros la respetemos, también nosotros se la exigimos. Y la Asamblea Legislativa, que es hora de que se ponga los pantalones largos. El pueblo le dio un mandato, cambiando a muchos de esos diputados que no aportaban nada, para que una nueva Asamblea, pero lo mismo, tomara acciones y decisiones nada más cambiaron de cara. en base a las herramientas que le otorga la Constitución. Hagan su trabajo, porque al final el pueblo es el único que va a decidir qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Por ahora, las protestas van a seguir. Dudo que algunas de las actuaciones que están haciendo contra los sindicatos las aplaquen, y temo que eso sea más efervescencia Sí, hombre, para sí. el reclamo popular. Lo que no queremos es, Dios mío, ¿cuántas veces lo vamos a decir? Lo que no queremos es derramamiento de sangre. Queremos diálogo. Queremos que se sienten en las mesas a discutir. Lo venimos diciendo hace rato, pero el presidente no quiere hablar con nadie. ¿Qué dice Roberto Ruiz Díaz al final? Nada más. Ahí terminó Roberto Ruiz Díaz. Termino yo también tratando de dar una voz de aliento, de esperanza. Yo creo que sí se puede. Vamos, Panamá con todo. Se ve el panorama mal. El día a día lo demuestra. La gente en la calle se siente insatisfecha. Pero yo creo que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Es la esperanza de Roberto Ruiz Díaz y de muchos otros panameños, incluyéndome a mí, que creemos que el diálogo es la única salida y la protesta pacífica también una excelente manifestación. You know,